El primer registro de la colonia Soteria 3 en los archivos de la flota principal fue una coordenada y una frase fría: nadie ha reclamado. Ese silencio, para los señores de las rutas estelares, fue una invitación; para los humanos que habían elegido la órbita de un mundo sin nombre, fue una promesa. La colonia flotaba sobre un abismo de vientos eléctricos, un compuesto de plataformas ancladas por redes magnetodinámicas y monasterios orbitales que parecían corales suspendidos en el vacío. No era una megaciudad pulida, era una serie de fortalezas ensambladas con las piezas de la última migración, fuselajes de transportadores reciclados, cañoneras adaptadas en viejos hangares, jardines hidropónicos clavados en cámaras de presión. Un lugar que olía a aceite, a pan, a sal humana. Los mapeadores de la Confederación Silar, una especie con mandíbulas segmentadas, ojos compuestos y un orgullo computado, recibieron las transmisiones con la presunción de superioridad que gobierna a los imperios. Según sus ondas, Soteria 3 era una colección de núcleos humanos desperdigados, sistemas de recolección, antenas de emergencia y almacenamiento cerrados por códigos del hacha obsoletos. Fácil fue la palabra que viajaba en su crónica de mando. Sus análisis mostraban fuerzas mal coordinadas, tecnología mezclada y una población que aún dependía de combustibles fósiles antiguos recuperados de cadáveres planetarios. Los Silar asumieron que inteligencia superior, precisión orbital y armas de largo alcance resolverían el encuentro en horas. Nadie en sus buques consideró la palabra que los humanos repetían en sus templos improvisados: fe. La fe, en Soteria 3, no era un rito místico sin brazos, era una arquitectura. Estaba impresa en vuelos de mantenimiento nocturnos, en los nombres grabados en placas de acero pegadas a las paredes de las esclusas, en las rosquillas de pan que se compartían en corredores que no tenían luz propia. Una mujer mayor, cuyo nombre ya no interesa a la historia sino su gesto, caminaba cada amanecer por la pasarela más alta con un cordón de cuentas compuesto por chips y cuentas de madera. Apretaba entre los dedos una placa pequeña que decía juramento, una chapa de metal, una de esas insignias selladas con plasma que en la terminología militar humana equivalían a promesas de vida o a juramentos de muerte. Era un objeto de Defiance. La placa llevaba inscrito a martillazos el emblema de la primera nave que llevó a su familia a la colonia. Nadie más en la galaxia le daba valor. Para ellos, era solo chatarra. Para ella, era la memoria y la ley. Los Silar arribaron como una nube metálica que cortó la aurora magnética. Sus ondas desplegaron antenas espirales, sus naves, sobre todo, eran arquitecturas de supresión, campos que apagaban faros, redes que interrumpían comunicaciones, navajas en órbitas calculadas para fragmentar plataformas. Desde las almenas humanas, las alarmas sonaban como un latido antiguo, y el cielo se llenó de trayectorias trazadas por la arrogancia alienígena. Los comandantes Silar, en sus cámaras de mando, solicitaron informes. Sus cálculos indicaban derribo inmediato de objetivos aislados y capitulación en masa. En el registro ocular de sus sistemas, la humanidad aparecía como manchas de calor que se disiparían con presión sostenida. Pero en Soteria 3 había más que manchas. Había tácticas heredadas de generaciones que habían vivido asedios planetarios y habían aprendido a convertir el desorden en ventaja. Había la construcción de una defensa que era, en palabras de algunos ingenieros, una mentira organizada, trampas de gravedad falsas, redes reflectoras que doblaban la radiación de retorno. Túneles de ventilación camuflados que conducían al corazón de las estructuras clave. Nadie en el Imperio Silar había incluido la posibilidad de que la fe, esa construcción humana de creencias y juramentos, se fusionara con la ciencia en tácticas que desafiaban la lógica enemiga. El colonizador jefe, un hombre llamado Efraín según las tablas de la estación médica, no creía en la inmortalidad, pero sí en una ecuación sagrada: disciplina más sacrificio igual a supervivencia. Su mirada era una mezcla de paciencia táctica y algo parecido a ironía divina, no hablaba de fanatismo sino de cálculo. Bajo su mando, la flota de rescate había construido una última línea de defensa alrededor de la cúpula del testigo.
Un antiguo santuario orbital que contenía los generadores de empuje suficientes para elevar plataformas enteras hacia el vacío. Era la última carta, convertir el techo humano en escombros controlados para crear una barrera de desechos y un campo de escombros intencional contra la flota invasora. Era arriesgado, era caro, era sacrílego según los puristas. Pero Efraín había visto la ironía, convertir su propio cielo en munición. La presa se cerró con la certeza del oscilar y la fe de los humanos. El primer choque fue un poema breve y cruel, rayos que cortaban el aire, chispas que bailaban como luciérnagas en la noche fría, antenas humanas reventadas que seguían emitiendo un pulso de interferencia. Los Silar, por primera vez, observaron algo que sus cálculos no predecían, la constancia humana frente a probabilidades quebradas. No era ceguera, era conocimiento. Eran hombres y mujeres que conocían cada milímetro de sus estructuras, que sabían dónde doblaba la tubería principal, dónde estaba la vieja caja con los detonadores improvisados y, sobre todo, que eran capaces de elegir la ruina como una táctica para asegurar el mañana. Esa posibilidad no figuraba en ningún manual de conquista. Mientras las sombras de las naves alienígenas cubrían la corte de Soteria 3, en una cámara sellada, una niña dejó una pequeña imagen plastificada, el dibujo de un sol hecho con las manos de su hermano. Un sol manchado de huellas de grasa. Lo pegó en la visera de su casco y no lo dijo en voz alta, lo colocó como quien deja una bendición en la puerta. Ese dibujo, simple y sucio, era una promesa. Era también, para los ojos del invasor que analizaban los interiores por frecuencias lumínicas, una masa de carbono sin valor estratégico. Los Silar no podían comprender que esa imagen era, en su forma más pura, una estrategia, la voluntad de que algo en la humanidad sobreviviera a cualquier precio. En el primer contacto, un grupo de derribadores Silar intentó cortar la energía de una plataforma de agua que abastecía a 3 módulos. Se encontraron con un laberinto, válvulas que explotaban controladas, turbinas que devolvían su energía a la red con un pulso inverso, cables que conducían a pequeñas cargas que no solo dañaban, sino que ceñían los márgenes de la lucha hacia el enemigo. El asalto fue repelido con pérdida mínima pero con una revelación crucial: los humanos no luchaban por territorio como las demás especies, luchaban por un sentido que integraba juramento y memoria. Y usaban ese sentido como combustible operativo. La verdad comenzó a filtrarse por las consolas alienígenas, subestimar era ahora una estrategia de error catastrófico. Los Silar, que desde su génesis habían valorado la lógica numérica por encima de la emoción, fruncieron sus mandíbulas compuestas mientras recalculaban. Sus algoritmos de guerra fueron expuestos a factores que no tenían fórmulas, la elección ritual de sacrificio. La capacidad de un conjunto heterogéneo de tecnologías para sincronizarse en armonía y la voluntad de transformar piezas de la propia ciudad en obras de guerra. Le llamaron anomalía. La humanidad la llamaba fe, y para ellos no era una anomalía, era la base. En la primera noche del asedio, bajo la lluvia de plasma que pintaba las plataformas en tonos de acero y vidrio, los ojos compuestos de los comandantes Silar captaron la plaquita. Era un objeto minúsculo, una chapa martillada, sellada por un plasma que recordaba antiguas ceremonias. La computadora de mando la interpretó como artefacto sin valor táctico y archivó la imagen junto a motas de carbono y datos de densidad. Ninguno previó que aquel pedazo de metal sería la clave para entender la determinación humana, una promesa que, al ser mordida por la radiación y el fuego, no se quebraría sino que se arraigaría más en la carne colectiva de la colonia. Cuando la primera línea de naves Silar se retiró por daños esperados, la colonia erguida retrocedió con el ruido de motores que todavía olían a aceite y panés quemados. Entre los escombros, la vieja mujer apretó su placa contra el pecho. No dijo nada, no había necesidad. La ética del planeta, forjada en frío y en piezas, continuó su marcha. Los Silar, a través de sus intérpretes lingüísticos, empezaron a asignar un nuevo término a sus análisis operativos: subestimación. No se trataba simplemente de cálculo, se trataba de una falla del espíritu enemigo, la incapacidad de medir la ardiente tenacidad humana.
La mañana siguiente al primer choque fue una lección larga y meticulosa. Efraín convocó a los líderes de sector en la cúpula del testigo. No hubo discursos ampulosos, la palabra era escasa y las decisiones, nitrosas. La historia se contó como una sucesión de tareas: asegurar puentes, recalibrar generadores, engañar satélites de rastreo. Cada plan llevaba la huella de algo que no aparecía en ningún manual militar: ritualización. Los ingenieros coreografiaban movimientos con el entusiasmo de sacerdotes que preparan ceremonias, los obreros trazaban líneas que eran, simultáneamente, planos de escape y rezos mecanizados. La primera tarea fue convertir la apariencia de la colonia en un rompecabezas. Los arquitectos improvisados instalaron máscaras térmicas en fachadas, cambiaron la disposición de módulos para que los mapas antiguos quedaran obsoletos. Y activaron una red de espejos que reflejaba la luz de las armas enemigas hacia puntos vacíos. Los Hilar, que confiaban en la simetría y la predictibilidad, se encontraron con una estructura que se movía como un organismo, que cambiaba su olor y su aspecto con la lentitud de una marea. Un convoy Hilar, que esperaba encontrar depósitos de alimentos, chocó contra una sala vacía mientras las reservas reales se desplazaron a cámaras subterráneas selladas. La frustración alienígena crecía en la forma de vibraciones hambrientas, frías e irritables. La cúpula del testigo guardaba además un recurso inesperado: memoria. No memoria sentimental, sino archivos de ingeniería cuyos datos habían sido recopilados por generaciones de refugiados. Entre las tablas había diseños de trampas antiguas, esquemas de manipulación de flujos magnetodinámicos y un manuscrito de advertencias que hablaba de la última noche en la que un mundo decidió caer para que otro amaneciera. Ese manuscrito, doblado y marcado por manos que habían visto guerras anteriores, terminó entre las manos de Talia, la jefa de tácticas. Sus ojos escanearon las líneas como si fueran runas y transformaron esas veladas lecciones en rutas de ataque. Las armas no eran solo artillería. En la nueva doctrina humana, la guerra era escenificada para confundir. Se modificaron drones de recolección para que simularan flotas pequeñas, se programaron reflectores para crear columnas fantasma y se sembraron bombas sonoras que imitaban el motor de una nave destructora. Los Hilar calibraron sus sensores para ignorar ecos falsos y, sin saberlo, descartaron el eco más peligroso: la voluntad humana organizada. La colonia era ahora un actor que interpretaba la desesperación con la certeza de un dramaturgo veterano. Mientras la estrategia tomaba forma, se escogió a un grupo para una misión crítica: la Operación Platea. Tenían que insertar una carga en el núcleo de una estación de rastreo alienígena que orbitaba bajo la nube de naves. El objetivo no era destruir indistintamente, era corromper la matriz de datos mediante una señal humana registrada, una secuencia que no solo borraría mapas, sino que dejaría un mensaje de juicio. La radiografía íntima de la decisión humana de sacrificio y resistencia. La misión fue concebida con la precisión de la lógica y el fervor de una plegaria. La elección de los hombres y mujeres que formarían la tripulación fue un acto ritual. No se eligió por habilidad técnica solamente, sino por continuidad emocional. Se colocó en la mochila del equipo una placa de juramento sellada en plasma, ese objeto que ya había sido sostenido por la vieja mujer, como talismán. Junto a la placa, una pequeña cuenta de madera empañada con aceite, hecha con la misma mano que había tejido las primeras redes de la colonia, fue atada a la cuerda principal del líder. Otro miembro llevaba el dibujo plastificado del sol hecho por un niño, otro, una pequeña cápsula con tierra del terreno que había visto por última vez antes del éxodo. Eran objetos que, en la lógica fría de un enemigo, no tenían peso; en la matriz humana, eran el combustible de la moral. La preparación incluyó práctica en zambullidas por campos de antimateria espacial, desactivación de campos bioadaptativos y sincronización de relojes atómicos reparados. Cada paso fue ensayado hasta el límite donde la confianza se volvió una coreografía. No había improvisación en los gestos básicos, la improvisación estaba reservada para los momentos en que el espíritu exigiría contramovimientos no predecibles por algoritmos. Mientras tanto, los Hilar intensificaron sus métodos.
Crearon sondas de infiltración genética que intentaron mimetizar tejido humano en impresiones superficiales. Desplegaron naves que podían fragmentar plataformas con microexplosiones y comenzaron a bombardear selectivamente los centros de cultivo para provocar hambruna. La respuesta humana no fue solo blindaje y reparación. Fue creatividad en la escasez. Los cultivos se trasladaron a cavidades de radiación donde la luz no llegaba. Se inventaron lámparas con ciclos bioluminescentes y se diseñaron módulos agrícolas giratorios conectados a motores recuperados. Los Sylar, con toda su superioridad tecnológica, empezaron a ver algo que sus simetrías no podían cuantificar, una adaptabilidad obstinada que bordeaba la obstinación. La emboscada de los espejos fue la primera prueba tangible del nuevo plan. Drones humanos, disfrazados por campos reflectores, guiaron a una columna de ataque hacia un corredor sembrado de trampas electromagnéticas. Cuando las naves enemigas penetraron, las trampas rebotaron sus propias señales contra ellas, creando confusión en cascada que volvió inútiles las formaciones. Las naves Sylar se chocaron entre sí, y su red de comunicaciones se fracturó por una serie de impulsos que, según los técnicos de Soteria 3, tenían un tono inusitado. Un patrón rítmico que coincidía con las viejas rezos que el órgano de la cúpula había reproducido para sincronía. La risa irónica de Efraín, silenciosa, controlada, fue una reacción más a la comprensión de que la fe humana y la técnica habían sido amalgamadas en un solo arma. La operación Platea fue más que un sabotaje, fue una sentencia. El equipo se infiltró en la oscuridad orbital disfrazado de escombros, y la placa de juramento, colocada en la consola principal del satélite, transmitió algo que no borraría vidas, sino que arrancaría del archivo alienígena la noción de conquista sin sacrificio. En ese pulso breve, Soteria 3 presentó su rostro ante el universo, no iba a negociar su existencia como si fuera una mercancía. La ofrecería como un martirio calculado para obligar a cualquier invasor a hacer cuentas con su propia estimación de coste. Era una apuesta arriesgada, una ecuación cuya solución solo se conocería cuando la balanza se inclinara. Por debajo del plan, sin embargo, latía la pregunta más humana de todas: ¿qué pasaría si la operación exigía un precio tan alto que borrara siglos de memoria? Nadie dijo la respuesta en voz alta. Las decisiones se tomaron con el peso de los nombres grabados en las placas y el sonido sordo de generaciones que habían aprendido que a veces la única manera de salvar la continuación era permitir que una parte se perdiera. La operación fue sellada con un gesto que mezclaba la técnica y la plegaria. Antes de partir, los elegidos tocaron la placa de juramento y colocaron el dibujo del sol junto al casco del líder. No hubo frases finales. La ausencia de palabras fue la liturgia de aquellos que sabían que la tarea que emprendían exigía la comunión de todos. Afuera, las nubes magnéticas se formaban y se disolvían como la respiración de una bestia dormida. El cielo de Soteria 3 no era solo cielo, era tablero. La estrategia humana, un acto de fe que se hacía ciencia, se preparó a desplegar. Los Sylar, confiados en su lógica geométrica de conquista, esperaban una victoria rápida. La colonia esperaba, con su memoria anclada en hierro y su voluntad en ritual, a que la ceguera del enemigo encontrara su propia arrogancia. En la espera, la resolución humana se templó como metal al fuego. La operación Platea detonó como una cuerda de reloj. La señal humana corrompió las matrices de rastreo alienígena y lanzó una secuencia que reescribió la prioridad de objetivos. Las naves Sylar, cegadas momentáneamente, comenzaron a atacar patrones que ya no coincidían con su instrucción inicial. El caos no fue instantáneo, pero fue suficiente para permitir maniobras humanas que, en circunstancias normales, hubieran sido imposibles. Los bandos se movieron en una danza donde la posibilidad de victoria oscilaba con la menor variación de juicio. Hubo victorias pequeñas y costosas. Un puente de transferencia que conectaba dos módulos agrícolas fue sacrificado para crear una cortina de escombros. El estallido no solo desvió el fuego enemigo, sino que produjo una nube de plasma que alteró los sentidos de las ondas Sylar por minutos preciosos. Esa ventana fue suficiente para que un grupo de rescate extrajera a cientos de civiles atrapados en túneles de mantenimiento.
Entre ellos, un anciano llevaba una bolsa con semillas que, según afirmaba, provenían de la primera tierra. Cada semilla era un testamento. Fueron distribuidas en bolsas de tela, escondidas en dispositivos de recolección y enterradas en lugares que no existían en los mapas alienígenas. Los Hilar respondieron con tácticas de brutalidad fría. Modificaron sus armas para enviar pulsos que causaban insuficiencia en unidades de cultivo específicas, obligando a la población a reubicar y a improvisar en escalas mayores. En uno de esos ataques selectivos, la cámara de criogénesis, conteniendo embriones y tejidos para restaurar fauna, fue dañada. La pérdida fue un golpe al futuro, un recordatorio de que la guerra no se medía solo en vidas inmediatamente perdidas, sino en el potencial que se desvanecía. La tristeza humana, sin embargo, se mezcló con una claridad feroz: si la recuperación era imposible sin sacrificar, se sacrificaría con significado. Mientras los choques se multiplicaban, emergieron figuras que no buscaban gloria sino decisión. Un técnico llamado Miquel, cuya historia familiar había sido escrita en las paredes de la fábrica de motores, coordinó la reconducción de energía en una serie de módulos críticos. No hubo palabras grandilocuentes, solo movimientos eficientes y un ritmo de manos que daban órdenes a máquinas como quien ora a un dios de metal. Su símbolo era una chapa oxidada con un número estampado, no una medalla, sino una memoria, que guardaba en su bolsillo por costumbre. En un momento de la batalla, cuando su módulo quedó aislado y las probabilidades eran contrarias, eligió sobrecargar su estación para emitir un pulso que desorientó a una columna entera de drones cazadores. El precio fue su vida, el valor fue la supervivencia de cientos. La muerte de Miquel fue una sombra que se convirtió en ejemplo, y su placa oxidada pasó de bolsillo en bolsillo antes de encontrar su lugar en el altar improvisado de la cúpula. La guerra se volvió una sucesión de movimientos donde la línea entre lo táctico y lo ritual se desdibujaba. Las redes de rescate humana se transformaron en plegarias en acción, señales de humo ionizado que, a ojos humanos, eran mapas de rutas seguras, cánticos sincronizados que no tenían sentido sonoro para el enemigo, pero que servían para coordinar las acciones en la penumbra. Los Hilar, superiores en cálculo y en potencia, empezaron a sufrir no por la superioridad numérica, sino por la imposibilidad de predecir la humanidad en su totalidad. Una mano humana podía abrir una compuerta y otra mano, en un pasillo distinto, encender un reflector que modificaba la trayectoria de un misil. Esa sincronía no estaba en ecuaciones, estaba en la memoria compartida. Los alienígenas comenzaron a ajustar su respuesta con mayor dureza. Ordenaron una operación de derribo masivo, lanzar una red de campos gravitacionales que arrastraría plataformas humanas hacia un muro de meteoros. Era un castigo doble, destruir infraestructuras y dejar en el espacio cuerpos que serían advertencia eterna. Efraín y su círculo, sin embargo, tenían un plan que había sido discutido en susurros meses antes: la táctica del arca. Consistía en sacrificar secciones de la colonia para crear una barrera vertebrada de restos que cambiaría el perfil orbital de la zona y desviaría la red gravitacional. Al mismo tiempo, algunos módulos críticos se soltarían para caer en un patrón preciso, formando una nube que podría servir de escudo. La operación exigía más sacrificio que la mayoría de las alternativas. Era un juego de ajedrez donde la pérdida en el tablero permitiría salvar el reino. La decisión fue tomada en la cúpula con la frialdad de los que entienden que la historia no es un poema sino una ecuación con nombres. Se escogieron módulos para liberar y se planificó la caída para formar una barrera que no solo bloquearía la red, sino que confundiera a los sistemas de tiro alienígenas. Antes de proceder, cada voluntario recibió una pequeña placa de juramento. Esa tradición, ya convertida en símbolo, era parte de la psicología de la operación. Quienes daban la placa la entendían como una carta de pertenencia al futuro. Entre los voluntarios estaba la niña que había dejado el dibujo del sol. No era una soldado por destreza sino por convicción. Su elección fue percibida por algunos como un acto de locura, por todos los demás, un acto de liderazgo moral. El día de la caída, la órbita se llenó de música mecánica, motores que se soltaban, ganchos que chirriaban,
sistemas que se reconfiguraban en una cadencia diseñada para engañar a los sensores. Las pilas se dispusieron. El corazón del plan era la sincronización entre detonaciones controladas y la liberación de módulos. En el suelo humano, hombres y mujeres rezaban en idiomas cruzados, en gestos que parecían antiquísimos. Esa sincronía de fe y técnica creó un fenómeno que los Sylar encontraron incomprensible: la estructura entera, al desmoronarse, generó patrones de calor y radiación que engañaron a la red gravitacional y la atraparon en su propia trampa. La red, en su intento de corregir, se sobrecargó. Naves que intentaban ajustar su postura para mantener la presión encontraron en su trayectoria campos de escombros que inmovilizaban sus motores. En el cenit de la operación, los Sylar desplegaron unidades de choque que trataban de cortar las líneas de explosivos humanos de control. Su táctica fue brutal, pero los defensores humanos habían previsto esa agresión. Se abrió entonces una serie de combates de proximidad, de manos y herramientas convertidas en armas, de la técnica que se volvía instinto y de la fe que se volvía coraje físico. El resultado fue parcial: la red gravitacional dejó de funcionar como castigo masivo, pero el precio humano fue terrible. Vidas se perdieron, módulos completos fueron arrebatados al cielo y cayeron como flores negras hacia la atmósfera. La ciudad átomo se transformó en un campo de cenizas. Pero la barrera se erigió y, por un momento, la flota alienígena vaciló. Esa vacilación fue la fisura que Efraín necesitaba para lanzar una operación secundaria: la liberación de la estación de rastreo principal mediante soldados que aprovecharon la confusión. Fue una maniobra de precisión, ejecutada con temple y un entendimiento casi religioso de la sincronía. Esa noche, cuando los ecos de la batalla todavía reverberaban en la cúpula, la colonia contuvo el aliento. Las pérdidas se contaron en placas y en nombres. Las placas fueron clavadas en un muro que después se alumbró con velas improvisadas. Entre ellas, la placa de juramento de la vieja mujer descansaba en posición prominente, ahora marcada por el hollín y la lluvia espacial. La visión de todos era la misma: habían sacrificado parte de su tejido para inocular una duda en el enemigo. Los Sylar ahora sabían que cada incursión humana podía ser una trampa, cada retirada, una maniobra, cada ruido, una estrategia. Era una revelación que alteró la geometría de la guerra. El viraje definitivo llegó con una decisión que no estaba en los manuales: llevar la guerra al núcleo del sistema orbital de los Sylar mediante una acción que combinaba sabotaje y una profecía humana. Los analistas de Soteria 3 descubrieron que la mayor fuerza de la flota invasora residía no solo en su potencia sino en la cadena de suministro que la mantenía cohesionada. Eso significaba que, si los humanos podían cortar ese cordón, la flota quedaría aislada. El camino, frágil, desesperado, requería ingresar en la colmena central, una estructura de mantenimiento y logística cuyas defensas eran densas y letales. La operación Colmena fue la última opción. No había garantía de retorno. Efraín y los líderes entendieron que el éxito implicaría neutralizar la logística enemiga y, posiblemente, la destrucción de su propia cúpula como forma de señal. Una catástrofe calculada que forzaría a la flota Sylar a retirar por el coste simbólico y material. La estrategia tenía, por tanto, una doble carga, técnica y moral. Era un ultimátum estampado en acero. Los voluntarios eligieron llevar consigo objetos simbólicos en una ceremonia breve. La placa de juramento fue elevada al centro, la niña colocó su dibujo del sol junto a la placa y el líder ladino, con la voz ahogada por años y por sal, dejó caer un medallón con un mapa de la tierra perdido. La combinación de objetos no era superstición vacía, era una composición anclada a la moraleja: la gente que entra en la colmena debía llevar consigo el pasado y el futuro de la colonia, conscientes de que la acción sería una bifurcación definitiva. La entrada a la colmena fue un acto de silencio ensordecedor. Los infiltrados se arrastraron por conductos y cámaras que olían a aceites y a piel muerta. La tecnología alienígena era tan hermosa como letal: racks de datos que parecían panales en movimiento, brazos mecánicos que reconfiguraban piezas con una eficiencia temible.
Pero también había vulnerabilidades, la dependencia de un núcleo de sincronía que, si fuera alterado, podría inducir fallas sistémicas en cadena. La clave residía en introducir una señal humana registrada que no solo borrara rutas logísticas, sino que contuviera una carga semántica, una secuencia que obligara a los sistemas a recalibrar y, en el proceso, a autoaislarse. El equipo llegó hasta el corazón de la colmena con pérdidas. Las cámaras que antes eran soporte humano se convirtieron en monumentos de ausencia. A cada paso, el sonido era metálico y cercano. Los miembros del equipo trabajaban con precisión, cada gesto era una oración y una fórmula. La placa de juramento fue colocada sobre el panel central, y el líder activó la señal. La secuencia comenzó a expandirse por las redes hilar como una enfermedad que cuestionaba la identidad. Los sistemas que coordinaron logística, que protegían suministros y controlaban las naves, empezaron a fallar. El estruendo que siguió fue un cataclismo técnico. Las naves hilar, privadas de sus rutas de reabastecimiento y con sistemas internos que se inclinaban hacia la lógica humana, comenzaron a perder cohesión. Algunas se autodestruyeron por incoherencia operativa, otras quedaron varadas en órbitas inestables. La flota, diseñada para mantener dominio por su unidad, estaba ahora en desorden. Era la evidencia material de un cálculo que había desconfiado del valor humano, subestimar era ahora una calamidad. Pero la victoria tuvo su precio. La señal introducida no solo desarticuló la logística enemiga, comenzó a retroalimentarse hacia los subsistemas humanos olvidados. La cúpula del testigo, conectada por protocolos de emergencia que superponían redes con la colmena para facilitar la operación, comenzó a recibir pulsos de retorno. Los encargados de la misión sabían la posibilidad, habían previsto cortocircuitos y pérdidas de datos, pero no previeron que la acción obligaría a la colonia a consumir su propia integridad como muralla. En el pico de la operación, mientras los hangares alienígenas eran testigos de la decadencia coordinada de la flota, Efraín tomó la decisión que definiría el significado de la batalla. Descargar la cúpula del testigo como una masa controlada de escombros para colapsar el eje de maniobra de las naves enemigas. Era el último recurso, la autoinmolación táctica. No fue un gesto romántico, fue una necesidad fría y luminosa. La cúpula contenía generadores y diseño estructural que, al caer, formarían una nube magnética que bloquearía el paso de naves medianas y grandes. La densidad de la caída, si calculada correctamente, induciría una lluvia de escombros que destruiría la capacidad de maniobra enemiga por días, quizás semanas. Los que detuvieron los detonadores lo hicieron con las manos temblando, con el mismo silencio del que teje un rosario. Antes de encender el interruptor final, la niña dejó su dibujo junto a la placa. La escena tuvo la claridad brutal de una liturgia, objetos pequeños en un mundo de acero, testigos de lo grandioso. La señal fue emitida y la cúpula, con un aullido que parecía la respiración de la ciudad entera, se separó de sus anclajes. En el tiempo que siguió, la sincronía de explosiones fue un estallido de luz fría y metal quebrado, la vista de la caída fue una constelación de piezas que explotaban en silencio. Las naves hilar, que orbitaban como una nube predatoria, se encontraron con un muro que no existía en su diseño original, la corriente de escombros, la masa cambiante. Los campos magnéticos generados por los generadores viejos que ahora se habían convertido en fragmentos. Algunos escoltas intentaron retroceder, pero la inercia los condujo a choques inevitables. Las pantallas alienígenas mostraban cálculos que se rehusaban a cerrar, no había fórmulas para aquello. Ellos, los conquistadores, observaron cómo sus arquitecturas colapsaban frente a la determinación humana que había transformado su propia casa en una bomba dirigida con intención. En la catástrofe, hubo actos de heroísmo que no se registran en manuales. Equipos dedicados a sacar a civiles de los hangares caídos trabajaron con herramientas improvisadas, un médico improvisó su mesa con restos de paneles y salvó vidas que parecían imposibles. El paisaje se transformó, de la ciudad suspendida a la ciudad en caída, de estructuras a ruinas flotantes.
El sacrificio se volvió tangible en la pérdida de rostros, en cascos vacíos que flotaban como cápsulas abandonadas, en tabletas que guardaban mensajes de despedida. Era dolor y cálculo, llanto y ecuación. Los Hilar, en su posición final, tuvieron tiempo para comprender. Sus instrumentos, que antes interpretaban a los humanos como incógnitas manejables, ahora mostraban una pregunta sin respuesta: ¿cómo una especie que parecía tan frágil podía diseñar una derrota tan letal para un invasor? En la mirada compuesta de sus comandantes, algo parecido a la certeza comenzó a nacer: subestimación no era solo error, era pecado. Habían valorado la mecánica por encima de la voluntad y eso, en el choque directo, les había costado la posibilidad de triunfo. Cuando la nube de escombros finalmente comenzó a disiparse, la flota alienígena estaba mermada, con naves inoperantes y escasa capacidad de orden. La señal humana había hecho su trabajo. La cúpula del testigo ya no existía como antes, su caída había sido el precio por un espacio de maniobra que aseguraría la supervivencia restante de Soteria 3. La imagen de la placa de juramento sostenida entre manos temblorosas circuló por los corredores que aún quedaban en pie. Era un símbolo de aquello que los Hilar no pudieron entender: la capacidad humana de transformar su hogar en un arma y de hacerlo con sentido, con memoria. Cuando las últimas luces de la confrontación se apagaron y las naves Hilar recalibraron su retirada, la colonia de Soteria 3 quedó en un estado que no era victoria plena ni derrota absoluta, era continuidad. La caída de la cúpula había impuesto rupturas que se sentían en cada habitación. Los campos de cultivo habían disminuido, los archivos genéticos habían perdido piezas, pero la estructura social, esa red de juramentos, seguía intacta. En los escombros, las manos humanas recogían lo que quedaba: placas, fotos, semillas, dibujos. Entre los objetos, la placa de juramento recibió un lugar especial. No era solo una chapita de metal, era la prueba tangible de que una comunidad había elegido, colectivamente, pagar un coste con sentido. Se realizaron los conteos. Los números hablaban en la lengua fría de la pérdida: tantos nombres, tantas horas sin regreso. Cada ausencia abrió una grieta que el consuelo tardaría en sellar. Pero la narración que emergió en los días posteriores fue distinta de lo que los analistas Hilar esperaban: no hubo lágrimas que dieran paso a la derrota, sino a la reconstrucción. Los sobrevivientes trabajaron en rotación, removiendo restos peligrosos, recuperando motores, sembrando semillas en cámaras de emergencia. La labor era lenta, metódica, como la de quienes saben que la paciencia es ahora una de las armas más valiosas. En la cúpula improvisada donde antes había estrategias militares, ahora se colocó un altar pequeño, la placa de juramento en el centro. El dibujo del sol pegado en el borde y una cápsula con la tierra de la tierra sellada en un tubo. La gente venía a tocar la placa con dedos negros y manos agrietadas, algunos dejaban pequeñas ofrendas: un trozo de pan, una llave, una fotografía manchada. La placa se convirtió en memorial y en testamento. No era ruidosa, su poder residía en la persistencia de su presencia. Era la afirmación de que la humanidad no solo había defendido su territorio, sino su capacidad de decidir por sí misma el precio de la continuación. La flota confederada tomó nota. Los informes que llegaron a los cuarteles generales alienígenas describieron una especie que no solo resistía, sino que transformaba la derrota potencial en una trampa organizada. La economía de la subestimación, que durante siglos había guiado campañas y conquistas, recibió un golpe: los Hilar han recalculado su aproximación al fenómeno humano. Había habido una lección moral tan poderosa como la táctica: la voluntad colectiva era una forma de armamento que no se sometía a la simple proporcionalidad. No se trataba solo de armas sino de convicciones. En Soteria 3, la reconstrucción no fue una meta única sino un proceso ritual. Las plataformas comenzaron a reensamblarse, módulos se reubicaron y se aprendieron nuevas lecciones de ingeniería sobre cómo resistir ondas de choque y perturbaciones magnéticas. Las semillas rescatadas germinaron en pequeñas cámaras de cultivo que, meses más tarde, dieron frutos que sabían a mañana.
El dibujo del sol fue reproducido en banderas nuevas, y la placa de juramento pasó a ser símbolo de un pacto que no contemplaba la rendición. Con el tiempo, llegaron mensajes de otras colonias humanas que habían seguido el relato. La historia de Soteria III se transformó en un relato de referencia, una lección de cómo unir fe y táctica, de cómo sacrificar con sentido y de cómo la memoria podría ser una herramienta estratégica. Jefes de colonia encararon sus mapas y empezaron a incluir en sus planes no solo logística y armamento, sino también objetos de memoria que, colocados en el centro de decisiones, podrían anclar la moral en formas que los invasores no medirían. Las placas de juramento se volvieron un símbolo replicado en otras comunidades, y con ello, el significado de subestimación cambió en el universo conocido. Para los Hilar, la retirada dejó algo más que la derrota de una campaña, dejó una transformación en su comprensión del enemigo. En sus recorridos de retorno, asignaron a sus teóricos la tarea de estudiar la cultura humana. Fue un reconocimiento tardío de que su error no había sido militar exclusivamente, sino epistemológico, habían interpretado la frialdad humana como debilidad y la pasión humana como ruido estadístico. Ahora entendían que la integral del comportamiento humano incluía un factor no lineal, la decisión de sacrificar para preservar. Ese factor se volvió una variable que habría de ser considerada en futuras operaciones. La memoria, en Soteria III, no se contentó con el recuerdo. Se articuló en formas prácticas, plazas con nombres, libros comunes que registraban las historias de cada pérdida. Y un programa de enseñanza donde los jóvenes aprendían tanto a soldar como a recitar los nombres de los que se habían perdido. La educación pasó a integrar la historia del sacrificio como disciplina, la comprensión de que nadie protegería a una comunidad si antes no sabía por qué la estaba protegiendo. La niña que había dejado el dibujo del sol creció en un mundo que había pagado un precio con significado. Fue testigo de cómo su imagen, vuelta bandera, inspiró a otros niños que la llevaron pegada en las viseras rotas de sus cascos. Ella aprendió, temprano, que el valor no estaba únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de sostener símbolos que ligaban pasado y futuro. Cuando, años después, caminó por la nueva pasarela, ya sin la vieja placa, colocó en el altar una nueva placa con nombres nuevos. Su mano era firme. Su gesto, simple, llevaba en sí la continuidad de una lección, la libertad de un pueblo se mide en su disposición a pagar por ella. Las reliquias en los muros contaban historias. La placa de juramento, marcada por hollín y rayones, permaneció como el centro de una liturgia cívica. La gente, en las veladas, cantaba canciones que combinaban instrucciones técnicas y versos de consuelo. La memoria se transformó en una herramienta que, lejos de debilitar la lógica, la fortalecía. La capacidad humana de unir fuerza y significado se inscribió en protocolos, en maniobras de emergencia, en cámaras de archivo que guardaban cuentas y dibujos a la vez. La lección que Soteria III enseñó fue que la fe, cuando se traduce en táctica, podía ser una fuente de inteligencia estratégica. La flota Silar nunca volvió a subestimar con la misma facilidad. Sus modelos incluyeron, desde entonces, parámetros que ponderaban la cohesión cultural, la capacidad de sacrificio y la posibilidad de ritualizar la resistencia. No fue una mejora con benevolencia, fue una aceptación fría de que enfrentarse a la humanidad requería más que fuerza bruta, requería entender la estructura interna de aquello que los humanos llamaban fe. Con el paso de las estaciones, los jardines hidropónicos recuperaron su verdor. Los niños jugaban en plataformas que antes habían sido muelles de carga. Entre los juegos, el dibujo del sol reaparecía en paredes nuevas y en ropa remendada. Los mayores contaban historias a los jóvenes con el tono pausado de quien ha visto el fuego y ha aprendido a convertirlo en calor para el hogar. Las placas, las semillas y los dibujos conformaban una herencia que no era solo nostalgia, era la base de una cultura de resistencia que se extendía más allá de Soteria III. En los registros de la flota Silar, ahora, había una nota, no subestimar la variable humana. Era una corrección en frío que, en su forma minimalista, llevaba una carga simbólica profunda. La colonización había encontrado un límite,
una especie que no solo se defendía, sino que definía su defensa con sentido. Los que alguna vez vinieron por un planeta, descubrieron una verdad más peligrosa: la fe humana, cuando se vacía en maniobra, es una llama que no se apaga con cálculos. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.